tema. Pues... No, lo pongo ya, no te preocupes. ¿Dónde lo tienes? ¿Lo tienes hecho? ¿Lo tienes PDF? Mejor, te vaya que sí. Vale, y ahora para ir pasando. Ya, me mira. Sí, vale. ¿Perfecto? Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Como se puede observar, el tema que trato en mi comunicación es la influencia que las tecnologías de la información y la comunicación pueden llegar a ejercer en la aparición de la violencia filoparental. Si queréis pasar. Para abordar esta cuestión, en primer lugar, hemos estimado necesario establecer una definición sobre qué se puede entender por violencia filoparental. En este caso, hemos atendido a unas de las definiciones que hay más actuales y la hemos escogido por cuanto nos parece que es la más completa presentada hasta el momento, y es la propuesta por la Europa en el año 2010, quien define esta violencia filoparental como el tipo de violencia donde el hijo o la hija actúa de forma intencional y consciente contra sus progenitores o aquellos quienes ocupen su lugar, con el deseo de causarles daño. Bueno, pues decía, la definición que propone Aroca del año 2010 pues nos dice que debe de reunir varios, la hemos cogido porque es la más completa por cuanto reúne varios criterios. Matiza que debe ser de forma intencional y consciente contra los progenitores o aquellos quienes ocupen su lugar, con el deseo de causarles daño, perjuicio y sufrimiento, de forma también, además, reiterada, prolongada a lo largo del tiempo y mediante la violencia no solamente psicológica o psicológica, sino también económica, con el fin de obtener poder, control o dominio sobre las víctimas y así conseguir al menos aquello que desea. En lo que se refiere a los datos, a las cifras, hemos acudido a los datos que expone la Fiscalía General del Estado. Viene recogiéndolo a partir del año 2007, antes utilizaba otro criterio, y expone los expedientes de reforma abiertos a menores por delitos de violencia doméstica. Tal y como se puede observar en el gráfico, se aprecia un progresivo aumento a lo largo de los años, hasta el año 2012, que fue el último año donde se recogió, excepto en el año 2010 y en el año 2012, donde apreciamos una leve reducción. En el año 2010 coincide con la publicación de la circular de la Fiscalía General del Estado en 2010 sobre el tratamiento que se debía dar a este tipo de delitos cometidos por menores desde el sistema de justicia juvenil, y el año 2012 la reducción coincide con un cambio de criterio por la Fiscalía General del Estado, y es que deja de contabilizar de forma aglutinada los casos de violencia de género cometidos por menores de edad con los de violencia doméstica, que en ese año por primera vez se empiezan a contabilizar de forma separada. Si bien estos datos pues, nos ofrecen una idea orientativa de la estela que está siguiendo el delito de los asuntos por violencia filoparental en los últimos años, no nos da una idea con exactitud, porque en estos casos la Fiscalía General del Estado contabiliza todos los asuntos de violencia doméstica llevados a cabo por menores. Entonces pueden ser, no utiliza el criterio de quién es la víctima en estos casos. Puede ser tanto el padre como los hermanos u otros tipos de familiares. Entonces no sabemos a ciencia cierta de este porcentaje que expone la Fiscalía cuál corresponde a violencia filoparental. En lo que se refiere a la vinculación con las tecnologías de la comunicación, pues tenemos que el fenómeno de la violencia filoparental es un fenómeno multicausal, dinámico y complejo, en el cual una tesis basada en un solo factor no podría explicar la aparición de la violencia filoparental, con lo cual habríamos de atender tanto factores
sociales, como individuales, como familiares. Individuales como pueden ser el grupo de amigos del menor, el sexo, la edad, el tiempo a que dedica su tiempo de ocio. Familiares como pueden ser pues, la edad de los padres, la estructura familiar, el nivel socioeconómico. Y dentro de los sociales, la mayor parte o las últimas investigaciones especializadas en violencia filoparental vienen destacando varios aspectos, como pueden ser el hecho de que vivimos en una sociedad una sociedad excesivamente permisiva, impregnada por un gran consumismo. También hay cambios, entre otros factores sociales, también destacan los cambios que se han producido en la estructura familiar. Y también, y aquí es donde está la vinculación con las tecnologías de la información y la comunicación, también ha cambiado el tiempo y a qué dedican el tiempo y las actividades de ocio. Como venimos diciendo a lo largo de todos estos días de congreso, está aumentando la preocupación por la mayor exposición de los menores a los medios y por el abuso o el uso inadecuado o excesivo que estos menores hacen de las tecnologías de la información y la comunicación. Esto está generando que se comience a hablar de nuevas patologías psicosociales cuyos síntomas generales se suelen asociar con la tendencia al aislamiento y a la depresión de los menores, la falta de comunicación con amigos y otros familiares, el bajo rendimiento tanto escolar como en el espacio laboral y la propensión a la agresividad. Estos estudios especializados en violencia filioparental pues destacan que en muchas ocasiones los episodios de violencia filioparental ocurren por disputas en torno a temas relacionados con la tecnología de la información y la comunicación, bien porque el padre le reprocha al menor el excesivo gasto del móvil, bien porque el padre le reprende por estar de madrugada jugando con el ordenador y temas similares. Encontramos que estos estudios sobre violencia filioparental ponen de manifiesto dos perfiles de menores agresores. Por un lado, un grupo de menores, un porcentaje de menores que tienen un grupo de amigos amplio y que dedican su tiempo de ocio, el tiempo de ocio estaría recogido ahí, dedican su tiempo de ocio a pasarlo con este amplio grupo de amigos, en torno a actividades no organizadas, en la calle. Y luego había otro perfil de menores, según estos estudios, que no tienen ningún grupo de iguales, no tienen ningún grupo de amigos de referencia y que dedican su tiempo a estar en casa con claras conductas de aislamiento, conectados a internet, con los ordenadores, con los videojuegos y demás. Entonces, a través de estos estudios se pone de manifiesto cierta relación entre el abuso o el uso excesivo e inadecuado de las tecnologías de la información y la comunicación y la aparición de la violencia filioparental. No obstante, habría que seguir indagando para ver cómo de preocupante puede llegar a ser esta relación y qué entidad tiene. Para finalizar, me gustaría hacer una alusión lo más somera posible a las medidas judiciales que estimo más idóneas en estos supuestos de violencia filioparental que están relacionados con adicciones a las tecnologías. Entre las medidas que expone la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor en su artículo 7, pues considero que dos de las más adecuadas para estos casos son las de tratamiento ambulatorio y el internamiento terapéutico en sus tres variantes, cerrado, abierto y semiabierto, para aquellos supuestos más graves, por cuanto estas dos medidas permiten tanto al menor como a su familia beneficiarse de un programa terapéutico para superar las adicciones, así como de un programa también para abordar, también terapéutico, para abordar el conflicto familiar de la violencia filioparental, tanto a nivel con el menor individual como con los progenitores y a nivel familiar. Esta medida, el tratamiento ambulatorio, evita que haya una separación entre el menor y la familia. Sin embargo, pues, el internamiento, hay ocasiones en las que no cabe la aplicación de otra medida porque el conflicto familiar y la dependencia que tiene el menor de las tecnologías puede tener tal entidad que no cabe la aplicación de otra medida que no fuera el internamiento. Ambas van dirigidas se pueden imponer ante la comisión de delitos que nos faltan y van dirigidas a aquellos menores que padezcan o se encuentren en uno de los supuestos que especifica el artículo 20 del Código Penal en sus tres primeros apartados, que son las causas de inimputabilidad, que en el caso de adultos no se le podría imponer al adulto una pena. En menores especifica estos tres supuestos: anomalía, el primero, anomalía o alteraciones psíquicas; el segundo, consumo de drogas, estupefacientes; y el tercero, alteraciones desde el nacimiento, la infancia, que no le permiten una percepción, le alteren la percepción de la realidad. En estos tres casos hay una confusión en la legislación, en la ley del menor,
porque vamos, da confusión la redacción literal que tiene de la ley. En el artículo 5.2 pone que estas medidas solo podrán aplicarse estas medidas se podrán aplicar en estos supuestos en los tres párrafos del artículo 20. Sin embargo, el artículo 9.2 dice que en estos casos del artículo 3 solamente también se puede atender a estas medidas que obligan. Sin embargo, que obliga a imponer en los tres supuestos esas dos medidas. Sin embargo, luego a la hora de regularla en el artículo 7 da la posibilidad de que el menor rechace el tratamiento de deshabituación, con lo cual si estamos ante el supuesto del artículo 2 del código del segundo párrafo, que es por un consumo de drogas, estupefacientes o alcohol, el menor podría rechazar la medida. Sin embargo, si son anomalías de la alteración, el párrafo 1, el párrafo 3, el menor no puede rechazar ni la medida de tratamiento ambulatorio ni la de internamiento. Con lo cual nos planteamos, porque en los supuestos que aquí tratamos de violencia filoparental que guardan relación con dependencia tecnológica, nos planteamos la reflexión de hasta qué punto puede llegar a ser efectivo que se aplique a un menor una medida, bien sea de tratamiento, bien sea de internamiento, en la que se obligue de forma coercitiva a superar un programa de adicción que no lo está llevando a cabo de forma voluntaria. Entonces, no sabríamos hasta qué punto podría ser efectivo un tratamiento de estas características de forma coactiva. Y había puesto varias conclusiones, pero en fin, reiterar que la violencia filoparental es un fenómeno que está en continuo aumento, que la relación entre violencia filoparental y el uso excesivo, el abuso de las tecnologías de la información efectivamente existe, aunque como he dicho antes, pues habría que seguir investigando para ver cómo de importante es la relación que existe y para poder prevenirla. Y finalmente, pues que lo que decíamos de que la imposición del tratamiento ambulatorio o el internamiento terapéutico en estos casos de violencia filoparental que guarden relación con dependencias tecnológicas, pues no sabríamos hasta qué punto es coherente que se aplique de forma coactiva, por cuanto no sabemos cómo de efectivo puede llegar a ser este tratamiento. Y con estas conclusiones acabo. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias, señora. Si queréis, lo digo antes de que abandone el atril, si queréis presentaros, decir simplemente a qué os dedicáis o qué departamento estáis, o a vuestra actividad profesional. La siguiente persona, por favor. La siguiente persona, siguiente ponente, siguiente comunicante en este caso sería Poliana Alves de la Cerda, con el título La vulnerabilidad de menores frente a la práctica de abuso infantil en redes sociales. Sí, solamente. Buenas tardes a todos. El tema trata de la vulnerabilidad de menores frente a la práctica de abuso sexual infantil en redes sociales. Las denominadas redes sociales constituyen un elemento englobado dentro de las tecnologías de información y comunicación. En el ámbito de Internet representan un factor determinante en las interrelaciones humanas. La exposición de datos personales en la red y la navegación sin la supervisión de los responsables, padres o educadores, abren las puertas para el abordaje del adulto con la pretensión de practicar el abuso sexual. Siempre existirá el riesgo de que un menor entre en contacto con un individuo que se haga pasar por otro menor, o bien mediante otras habilidades intentar que el menor confíe en él con el objetivo de cometer el abuso sexual. Bajo este contexto, encontramos individuos que aprovechan ese hecho para introducirse en las redes sociales y buscar sus víctimas, para dar salida a sus oscuros propósitos.
Para ello, estos sujetos se valen de diversas estrategias, haciéndose pasar por personas pertenecientes a la misma franja de edad del menor, permitiendo múltiples preventas como dando regalos e incluso valiéndose de múltiples artimañas. Empezaré haciendo una consideración sobre el delito del abuso sexual y yo he elegido el concepto de San Martín, que dice que el abuso sexual es una conducta sexual entre dos personas, siendo una de ellas un menor, donde haya una situación de desigualdad, sea por razones de edad o del poder, y en el que el menor es utilizado para un estímulo de acto sexual de la otra persona. Las redes sociales son comunidades virtuales donde sus usuarios interactúan con personas de todo el mundo con quienes encuentran gustos parecidos o intereses en común. Funcionan como una plataforma de comunicación que permite conectar gente que se conoce o que se desea conocerse, y que les permite también centralizar recursos, fotos, vídeos, compartir cosas, y en el lugar fácil de acceder, es un lugar fácil de acceder y administrado por los propios usuarios. De la misma manera que un perfil de red social trae beneficios y avances como compartir información, como acortar distancia, como la propia comunicación, trae también una revolución de desafíos globales. El uso desordenado de teléfonos, internet, portátil, smartphone, por parte de los menores ha servido de caldo de cultivo para el desarrollo del abuso sexual. La sobreposición de datos personales tiene efecto multiplicador. Los menores acceden a contenidos inapropiados, concertan citas con personas que no conocen con la pretensión de abusar sexualmente de ellas. La vulnerabilidad de menores al acceder a las redes sociales. Las víctimas ideales para los perpetradores, según los autores Leal de la Silva y Petri Veronese, son los menores que muestran tener una excesiva confianza, creyendo que nada les puede pasar. A esto debemos unir el carácter rebelde de estos menores y su necesidad de desafiar la autoridad de los padres. Estos chicos menores se perciben como personas muy listas, muy inteligentes y siempre con deseo de tener nuevas experiencias y aventuras, añorando tener conversaciones con desconocidos. Son menores necesitados de atención y afecto. Generalmente pertenecen a familias desestructuradas y buscan nuevas experiencias en la red para mitigar esas carencias afectivas. Estas circunstancias hacen que estén más expuestos en la web, cuando a través de las redes sociales entran en contacto con adultos que toman en el rol de menores y se abren socialmente, ganando la confianza, y poco a poco acceden a los deseos del abusador. Comienzan erotizando los mensajes, revelando su imagen, cediendo poco a poco a las pretensiones de él. Hay una ley que es la Ley de Protección de Datos de carácter personal, que es la Ley Orgánica 15 de 1999, que tiene como objetivo garantizar y proteger en lo que concierne al tratamiento de datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar. Los menores que acceden a Internet crean sus redes sociales y suelen poner informaciones y dejar esas informaciones en abierto. Las redes sociales muestran que para tener acceso a ella hay que indicar la edad y una casilla de seguridad. Pero todavía hay redes sociales hay redes sociales que no poseen esta medida. Tranquila, y además los menores mienten la edad, ponen sus propios datos y acceden tranquilamente a estas redes porque ellos mismos tienen la posibilidad de configurar sus propios datos y sus opciones de privacidad eligiendo sus datos. Para concluir, hemos verificado que apenas algunos minutos de navegación por Internet ellos hacen una cuenta en una red social y el perpetrador ofrece las informaciones, datos y fotos que lo permite elegir exactamente el perfil de su víctima. Las informaciones facilitadas por los usuarios indican los momentos de mayor vulnerabilidad.
hecho utilizado por estos delincuentes para la elección de la vida y de la víctima y el posible contacto físico posterior. Es importante que los padres limiten el tiempo de los menores, limiten el tiempo que los menores pasen en el ordenador y aprendan con ellos a usar las redes sociales, pues la condición peculiar de personas en desarrollo les hacen vulnerables, no siendo capaces de identificar los riesgos al usarlas. Yo terminaré con una frase que he escuchado en el Congreso y me ha parecido muy interesante, que una sociedad que no se preocupa con sus menores está renunciando a su futuro. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Juliana. La siguiente comunicante, en este caso, el siguiente comunicante es Héctor Álvarez García, Antonia Quiñones Gómez, antes, con el título Padres y menores, necesidades formativas ante los riesgos y delitos digitales. Supongo que derecha izquierda. Sí, pone cosas, comunicación. Sí, vale, derecha que no puede. Sí. ¿Qué? Sí, sí, sí. Aquí, ¿no? Buenas tardes. Bueno, soy social media y trabajo en una asociación de educación, tecnología, ¿vale? Entonces voy a ser rápida, aunque tengo varias diapositivas, pero voy a intentar hacerlo todo lo dinámico que pueda. Aparte de que las compañeras con sus comunicaciones han introducido también un poco el trabajo que yo tengo en esta comunicación y además lo he enfocado más a las familias, ¿no? Que venimos también reclamando esa necesidad educativa. Bueno, quiero empezar con esta frase. En el hombre a lo largo de la historia siempre ha tenido la necesidad de comunicarse con los demás, expresar sentimientos, ideas y dejar la huella en sí mismo. Así también reconoce el ser humano la necesidad de buscar, de saber, de obtener. Con esto lo que quiero decir es que hay gente que piensa que las redes sociales es una tontería y que perdemos el tiempo. Y verdaderamente el ser humano siempre ha tenido redes sociales, la única diferencia es que son un poco ahora digitales, ¿no? Se han ampliado, pero siguen estando como han estado toda la vida, a lo largo de la historia. Bueno, aquí las grandes revoluciones, como habla un poco mi comunicación, empezamos con la escritura, la imprenta y actualmente Internet. Es decir, que no estamos hablando de cualquier cosa. Internet ha llegado para quedarse, como siempre se ha dicho, y no se va a ir. Y al contrario, va a ir a más. ¿Qué nos ofrece Internet? Siempre, bueno, pues lo pasamos bien. Ocio, la gente relaciona siempre Internet con el ocio, con el buscar información. Pero no se da cuenta que son muchas otras cosas. En esta balanza he intentado poner, porque así lo veo yo, las bondades que tiene la red, que son todo ventajas en su mayoría, siempre y cuando la usemos adecuadamente, ¿no? Acceso a la información, tiempo real, facilidad de comunicarnos, grandes distancias y menores costos en la comunicación, desarrollo de destrezas sociales, facilita el aprendizaje haciendo cosas, estimula el desarrollo. Lo he enfocado muy al aprendizaje, si os dais cuenta, al conocimiento, a contribuir, nos facilita tareas, en fin, y las desventajas, pues como se ha venido hablando y acaban de decir también las compañeras, la drogadicción, la falta la no toda la información, etc., es decir, la desinformación, la falta de control de privacidad, ciberdelincuentes, virus, spam, el phishing, etc. Conectamos, nos comunicamos. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Dónde nos comunicamos? ¿Y cómo lo hacemos? Pues está claro, ¿no? Nos comunicamos actualmente desde cualquier sitio, a cualquier hora y con cualquier aparato. Ya no es como antes. Antes tenías que llegar a casa, encenderlo y ir al ciber. Actualmente no, estamos comunicados las 24 horas. Y eso expone a los menores a mayores riesgos, que no controlamos. Nuestra presencia en Internet, que sería la de los menores, ¿cómo estamos? Hay gente que dice, no, si yo no estoy en redes sociales. Bueno, pero tú tienes un correo. Sí, tengo correo, estoy en los chats, tengo un blog, utilizo las aplicaciones, Telegram, Snapchat, AskFM, que son actualmente un peligro para los menores. Identidad digital. Perdona que vaya tan rápido, pero yo creo que así nos da tiempo a todos. La identidad digital, hay gente que todavía se pregunta qué es esto de la identidad digital, ¿no? Vamos creando una identidad digital, pero no se dan cuenta que la están creando. Y bueno, ¿qué es la identidad digital? Lo que la red dice de nosotros, lo que los demás encuentran sobre nosotros, en definitiva, lo que la red de Internet dice a los demás que somos. En realidad es todo, ¿no?
Y todo lo que vayamos haciendo en la red, vayamos publicando, estamos creando nuestra identidad digital, ¿no? Y bueno, y aquí entramos ya en la identidad digital de los menores. ¿Quién la está creando? Pues la mayoría de los padres. Oversharing, la última palabra que ronda por ahí, ¿no? ¿Qué es eso? Pues el oversharing viene a ser lo que estaban creando los padres antes de que sus hijos siquiera estén en el mundo. Piqué muestra su primera foto de su hijo. Todavía no ha nacido, no sabemos si podía haber nacido, por suerte y gracias a Dios lo iba a nacer, pero bueno, su primera imagen, que no la ha tuiteado él, ya la subió su padre, luego su identidad digital no la está creando él. En el Reino Unido, el 94% de los padres cuelga fotos de su hijo en internet según las encuestas realizadas por posterista.co.uk. Un tercio de los padres de recién nacidos cuelgan una foto de su bebé a la hora de dar a luz. Para algunos es una manera de fortalecer los lazos familiares, para otros una forma de exhibicionismo. Aquí nos encontramos siempre el doble filo, ¿no? Quien está en la red le parece normal y quien no está en la red piensa que es una barbaridad. ¿Cuál sería la reacción del menor cuando sea adolescente y se cuente miles de fotos, ¿no? Vaya, mi mamá subió una foto cuando hice pipí y tenía mi primer pipí en el váter, mi primer pasito, ¿Cuál debe ser la responsabilidad y de quiénes? La responsabilidad no se dirige solo a los padres, sino a los propios menores, familiares, amigos y colegios. ¿Cuántas fotos hacemos en las que sale un menor de nuestro sobrino, de nuestro hijo en un cumpleaños y salen otros tantos y las subimos en el Facebook? Verdaderamente no hemos pedido autorización a esos familiares para poder hacerlo y la gente lo está haciendo. En los colegios igual, los institutos pasa lo mismo. ¿Vale? Es decir, no se puede difundir fotografías sin el permiso o la autorización de los padres. Tengamos en cuenta que si están divorciados o separados tenemos que tener el permiso de los dos o tutores legales. Y luego tampoco ninguna fotografía que menosprecie la integridad física del menor. ¿Qué hacen los padres? Que es donde va mi comunicación. ¿Cómo se implican? ¿Cuáles son sus conocimientos? ¿Controlan los contenidos? Internet, TV, smartphone, alojamiento de su hijo. ¿Saben? ¿No saben? Bien, ¿y ahora qué, no? Tantas cosas, están viendo que la usan sus hijos y en su mayoría los padres ni las conocen. Pues bien, el 85% de alumnos menores de 14 años posee móvil y de estos el 75% cuenta con conexión a internet. Pero no importa, si no tiene conexión en su casa, se va a casa del amigo, al parque que está libre y siempre va a tener acceso. Twenty es la red social preferida especialmente entre las chicas, seguido de Twitter, YouTube, muy por encima de Facebook, Google Plus y Instagram. El 41% de los mayores de 14 años tiene perfil hasta en 6 redes sociales y algunos tienen hasta 500 amigos, imaginaros, ¿no? Creo que antes lo ha dicho alguien, las necesidades que tienen vienen de familias desestructuradas que buscan un poco cariño y parece que al tener más amigos les hace sentirse mejor, ¿no? Al apartar al menor de internet, es una alternativa, veremos que no es una alternativa porque lo estamos desarraigando de su grupo de amigos, tampoco es eso. Consiste en educar. Una menor acusada de pornografía infantil por publicar en Twitter un selfie desnuda. Una denuncia online de una menor permite detener una extorsión de engañar al aspirante a modelo en redes sociales. Botellones virtuales en Facebook y impedimento para encontrar trabajo mañana. Esto es la identidad digital que estamos creando, que están creando los menores, los adolescentes, y algunos la están creando sus propios padres. Eso es lo que va a aparecer el día de mañana. Y como bien dice la frase, se necesitan 20 años para construir una reputación y 5 minutos para arruinarla. En cuanto a la privacidad y tratamiento de los datos personales de los menores en Internet, podemos decir que esencialmente es tener en cuenta los siguientes puntos. La protección de los datos personales del menor. Los menores deberían saber que sus datos personales son algo privado y no deberían compartirlo. Generalmente no tienen el concepto de privacidad ni de intimidad que tenemos los adultos. Eso es una obligación de los padres de sus educadores de educarles para que aprendan eso y de esa manera nos quitaremos muchos problemas. La protección de la intimidad del menor. Los menores deberían ser conscientes de la importancia que tiene proteger la propia intimidad y de saber que no es recomendable compartir fotos o vídeos propios o de sus amigos o desconocidos. Bueno, está que suban los suyos, pero encima lo están subiendo de sus compañeros y en situaciones además vejatorias en algunas ocasiones. ¿Cómo ayudar a nuestros hijos? Pues recomendaciones educativas. Aprende a usar las herramientas que usan tu hijo, es lo primero que deberían hacer los padres y los educadores. No debe dejar que cualquiera acceda a su perfil en redes sociales. Ayúdale a configurarlo. Generalmente, como los padres no lo usan, no saben educar a su hijo, luego sus hijos tampoco van a saber hacerlo. Tienen que pensar antes de publicar algo. Eso es algo que hay que enseñarle a nuestros hijos. Yo creo que aquello que dice, no,
primero lo dice y luego lo piensa, ¿no? Hay que enseñar siempre a hablar, a pensar antes que hablar, ¿no? Pues igual, en las redes sociales es igual, ¿no? Pierden el control de esa información en el momento que la pongan. Debe ser selectivo a la hora de aceptar amigos, no tienen que aceptar solicitudes de amistades desconocidas y se deben establecer un horario. En definitiva, lo que muestro con esto es que hay que crear unas pautas a la hora de trabajar con los menores y de educar como padres a nuestros hijos para que sepan utilizarla adecuadamente. Esto no es más que lo que ha sido toda la vida, ¿no? No le abras la puerta a nadie, no hables con desconocidos, no aceptes caramelos de extraños, no cuentes tu vida a desconocidos, sé educado con todos, no te vayas con desconocidos, no le des las llaves de casa a nadie y cierra la puerta. De toda la vida nos han enseñado eso, ¿no? Pues eso, traducción en redes sociales o en internet es exactamente igual. Riesgos y delitos, pues como se han comentado algunos de ellos, como podría ser el grooming, el morphing, ciberacoso, ciberbullying, tecnología, es decir, hay muchísimos, están expuestos continuamente. Yo siempre digo que en el momento que entra un ordenador por la puerta de una casa para un menor, es igual cuando te compras tu primer coche. Si a nosotros nos piden para tener un coche un carnet de conducir, ¿por qué tenemos que darle a nuestro hijo un smartphone o un móvil o una tablet sin tener conocimiento ninguno? Primero unos conocimientos y después el aparato. Sería algo por eso. La policía de Mahón ha detenido al presunto autor. Un menor graba un vídeo porno con niños y la madre de uno de ellos lo recibe por WhatsApp. ¿Qué hacemos con estos menores que están cometiendo delitos? Desarticulan un grupo que difunde fotos pornográficas de chicas por WhatsApp. La aplicación mal usada está dando lugar a ese tipo de titulares. Durante el curso pasado, la policía recibió en toda España 316 denuncias vinculadas con hechos sucedidos en ámbito escolar. Amenazas, lesiones, trato de hidratantes, vejaciones, malos tratos de obras sin lesión. Me controlan. Hay que educarle a utilizar las aplicaciones. ¿Qué pasa con el WhatsApp? Ahora se ha conectado, está en línea, no me contesta. Una relación de adolescentes, chico-chica o dos chicas, una relación de pareja. Se están controlando. Llega un momento en que se acaban acosando. Y tenemos problemas. El envío de mensajes insultantes, amenazas, la difusión. Además que ellos como que lo asumen como normal. Entienden que, bueno, se insultan y no hay una educación al respecto. Luego, en redes sociales y utilizando las aplicaciones que las tienen tan a mano, todo se multiplica mucho más, ¿no? Indignación en Inglaterra con FM tras el suicidio de un adolescente ciberacosado. Un chico de 17 años se quita la vida tras ser chantajeado por internet. Y bueno, responsabilidad penal del menor. Los menores tienen una falsa sensación de impunidad y piensan que nunca van a ser descubiertos. Los menores también piensan que por ser menores, pues no les va a pasar nada. Mientras que sigan pensando eso y nosotros no les eduquemos lo contrario, ellos seguirán cometiendo delitos. Y a pasar aquí viene un poco a decir las responsabilidades que tienen de que cometen un delito y evidentemente tienen que pagar también por él, con otra forma, pero tienen que hacerlo. Y bueno, como en cualquier otra actividad de la vida, hay que dedicarle el tiempo correcto. No es lógico que un adolescente tenga el teléfono activado durante la noche, mientras duerme, igual que mente, durante las clases, o mientras come o mientras realiza tareas escolares. Educar antes que prohibir. Y ser coherente y sentido común. Es un hecho que Internet ha cambiado la forma en que nos relacionamos y nos comunicamos, y la mejor forma de proteger nuestros datos personales de nuestros seres queridos es a través de la educación, que en definitiva es lo que va mi comunicación. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Siguiente comunicante, Héctor Álvarez García. Bien, como no está Héctor, el siguiente comunicante sería María Rosa Martín Muñoz, con el título Los juicios paralelos, mecanismos de protección de la independencia judicial ante intromisiones externas. Buenas tardes a todos. Mi comunicación se titula Los juicios paralelos y los mecanismos de protección de la independencia judicial
ante intromisiones externas. Bien, mi exposición va a estar dividida en dos partes. Mi exposición va a estar dividida en dos partes. Una primera parte se va a dedicar a describir la situación actual de la justicia penal ante la existencia de los juicios paralelos, para lo que voy a destacar el papel que hoy día desempeñan los medios de comunicación en la justicia, así como algunas resoluciones judiciales que han abordado este problema o este fenómeno de los juicios paralelos. Y en la segunda parte de la exposición, teniendo en cuenta que el fenómeno de los juicios paralelos puede influir en la formación de la opinión del juzgador, pues voy a analizar los mecanismos de protección para salvaguardar la independencia judicial, los previstos tanto en la Ley Orgánica del Poder Judicial como en el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que fue aprobado el pasado 4 de abril. Por lo tanto, es bastante reciente. Bien. Pasando a exponer la primera parte de la exposición, pues comenzar diciendo que es evidente el papel que hoy día desempeñan los medios de comunicación, es muy relevante en nuestra sociedad, pues va mucho más allá de la mera exposición de las noticias, son los verdaderos transmisores de la información, dan a conocer al ciudadano hechos y acontecimientos que suceden a nuestro alrededor, constituyen verdaderos foros de debate de los principales problemas sociales y además contribuyen a la formación de la opinión pública. No cabe duda que los medios de comunicación pues tienen un especial interés por noticias de carácter judicial, interés que obedece fundamentalmente a la amplia demanda por parte del público de las noticias relacionadas con la actividad de los jueces, de los abogados y de los aspectos similares. Especial relevancia adquiere la actuación periodística en el ámbito de la justicia penal, del proceso penal, incluida la jurisdicción de menores, pues no pueden obviarse los riesgos o peligros que puede conllevar su intervención en dicho ámbito, puesto que pueden ocasionar daño inmediato al acusado o imputado, anticipando en el tiempo una sentencia social condenatoria, atribuyéndole una participación en un hecho punible antes de que el mismo tribunal competente así lo declare, provocando a su vez una cierta influencia en el juzgador. Es cierto que para que exista una opinión pública libre es transversal el derecho a transmitir información, derecho que nuestra Constitución le ofrece o le ha dado una protección especial, puesto que le ha otorgado rango de derecho fundamental, pero este derecho no es un derecho absoluto, sino que tiene límites. El primer límite es el límite de la veracidad, y nuestro Tribunal Constitucional en muchas ocasiones ha señalado que este requisito de veracidad no conlleva la exactitud o una rigurosa exigencia de exactitud de los hechos o de la información, sino que más bien ha de referirse al deber de diligencia que ha de recaer sobre el informador de que todo aquello que transmita como hecho ha de haber sido postulado previamente con datos objetivos e imparciales. También ha añadido nuestro Tribunal Constitucional otro requisito que ha de cumplir el derecho a transmitir información, que es el de que tal información verse sobre hechos de trascendencia pública. El Tribunal Constitucional ha dicho que para valorar este límite o este requisito hay que tener en cuenta varios elementos, como la materia de la información, su interés público, su contribución a la formación de la opinión pública, la persona objeto de la información, puesto que no es lo mismo que la persona objeto de la información sea una personalidad pública, la cual habrá de soportar un mayor riesgo de injerencia de sus derechos de personalidad que una persona privada. Y también otro límite que también lo establece nuestra Constitución española en el artículo 24 es el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen y la protección de la juventud y de la infancia. En relación a este último, protección de la juventud y de la infancia, pues ya nuestra Constitución española nos está señalando que le está otorgando una especial protección a los menores de edad, precisamente porque al tratarse de menores pues, y se encuentran en periodo aún de formación, resultan ser especialmente vulnerables a ciertos contenidos que son consecuencia del ejercicio de las libertades que contempla el artículo 20 de nuestra Constitución española. Es verdad que los medios de comunicación, como vengo diciendo hasta ahora, tienen su función de informar de la forma más objetiva posible, en especial sobre la justicia penal. Sin embargo, no en pocas ocasiones
sus intereses responden a esa función, sino que más bien responden a intereses bien de índole económica o bien de índole política, lo cual hace que en multitud de ocasiones y cada vez con más frecuencia seleccionen aquellas noticias judiciales que van a causar un mayor impacto social, un mayor morbo o mayor sensación, dando lugar a lo que se conoce con el nombre de juicios paralelos. Hay multitud de definiciones de juicios paralelos. Podemos señalar de Espín Templado, La Torre o Rodríguez Fernández. Si bien de todos ellos, de todas esas definiciones, podemos destacar una serie de elementos que han de concurrir para que exista un juicio paralelo. ¿Cuáles son? La existencia de un proceso judicial en marcha, pendiente de resolución, que las informaciones divulgadas por los medios de comunicación han de ser sucesivas en el tiempo, es decir, debe haber un seguimiento habitual del asunto vinculado al imputado o acusado. Tales informaciones han de versar sobre asuntos que están sub iudice y además deberán ir acompañadas de opiniones o especulaciones a través de las cuales los medios van a trasladar el debate a una sede que no es la judicial, sede en la que además van a estar ausentes las debidas garantías procesales. La jurisprudencia tampoco se ha mantenido ajena ante este fenómeno de los juicios paralelos. Podemos destacar multitud de resoluciones tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo, pero por cuestión de tiempo no voy a meterme en el contenido de cada una de ellas, sino simplemente, pero sí decir que las resoluciones de nuestros tribunales españoles sí que ponen de manifiesto que existe o que reconocen el riesgo que puede llegar a suponer la existencia de un juicio paralelo, no ya porque, puesto que pueden poner en peligro el funcionamiento de la Administración de Justicia, y en especial no ya la pérdida de respeto por la función jurisdiccional, sino por el menoscabo de la imparcialidad del juzgador en la medida en que la opinión en los medios de comunicación sobre un proceso y su fallo puede influir en la decisión de aquel. Pero también es verdad que las resoluciones de los tribunales españoles en ningún momento determinan las consecuencias jurídicas que conllevaría un juicio paralelo, ni cuándo la existencia de un juicio paralelo podría conllevar la nulidad del proceso judicial en marcha. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también se ha pronunciado sobre este problema de la presión mediática sobre los procesos judiciales. Pues nos basta recordar el caso Sunday Times o el caso Ward, los cuales se han erigido como un referente fundamental para resolver las relaciones entre la justicia y los medios de comunicación. Pasando a la segunda parte de la comunicación, en cuanto a los mecanismos de protección de la independencia judicial ante intromisiones externas, comienzo a decir que la protección de la independencia de los jueces y magistrados constituye una de las principales funciones del Consejo General del Poder Judicial. Por ello, no en pocas ocasiones la interferencia realizada en mayor medida por parte de los medios de comunicación en el quehacer jurisdiccional ha dado lugar a su intervención precisamente para amparar esa independencia, y así lo determina el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece la posibilidad de que aquellos jueces y magistrados que se consideren inquietados o perturbados en su independencia lo pongan en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial. También en el apartado segundo se contempla que el Ministerio Fiscal pueda promover las acciones pertinentes en defensa de la independencia judicial, ya sea por iniciativa propia o a petición de esos jueces o magistrados. Ya este artículo 14 ha planteado cierta problemática. En primer lugar, pues no contempla o no establece de dónde pueden provenir esos ataques ante la independencia, si provienen del exterior o desde dentro, es decir, desde otros órganos judiciales. El profesor Garrido sí que dice que podría pensarse que el artículo 14 podría referirse a la independencia judicial ad extra, por cuanto que el artículo ya 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se refiere a la independencia judicial ad intra. No obstante, también advierte dicho autor que existen muchos supuestos en los que se solicita este amparo ante el Consejo debido a actuaciones realizadas por otros órganos judiciales, es decir, en defensa de una independencia judicial ad intra. No obstante, el Tribunal Supremo en el 2008 parecía aclarar esta cuestión diciendo que este amparo ante el Consejo no está pensado para la defensa del juez dentro de la relación procesal, donde el ordenamiento ya le habilita de potestad disciplinaria en relación con los intervinientes del proceso, sino que más bien está pensado para la defensa de aquellas actuaciones
extraña la relación procesal que tenga por objetivo influir en la opinión pública, descalificando al juez o tribunal, dudando de su imparcialidad e incluso presionándole para que resuelva en un determinado sentido un litigio en curso. Bueno, este artículo también ha sido objeto de interpretación por el Consejo General del Poder Judicial, el cual entiende que, que este amparo solamente puede solicitarse cuando efectivamente, desde un punto de vista objetivo, ha habido una injerencia en esa independencia judicial. Por tanto, teniendo en cuenta esta interpretación del Consejo y el contenido del artículo 14, y de la práctica observada hasta hoy día, pues se puede pensar que los requisitos que se exigen para solicitar este amparo es que sea el juez o magistrado afectado el que inste el pronunciamiento del Consejo, es decir, que haya una apreciación subjetiva, lo que desde mi punto de vista considero que dota este requisito, o dota de poca utilidad al precepto, porque ¿qué pasa si el juez o magistrado afectado no solicita el amparo ante el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo considere que efectivamente se está dando circunstancias objetivas de ese ataque a la independencia judicial? ¿No puede adoptar por iniciativa propia medidas oportunas para defender esa independencia? Bueno, efectivamente el artículo 14 no dice nada al respecto y en principio no puede hacerlo por iniciativa propia. Por tanto, considero que este artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial es un instrumento poco útil, pues trata de manera muy genérica los mecanismos de defensa de la independencia judicial y muchos autores también lo han calificado de útil. También porque los jueces y magistrados en un exceso de celo por lo que entienden ellos por su independencia pueden llegar a comunicar al Consejo posibles ataques que objetivamente no merecen tal valoración, y porque tal precepto, y esto es importante, en ningún momento hace referencia a las medidas o sanciones jurídicas que pudieran corresponder en caso de ataque a la independencia judicial. Por tanto, también carece de eficacia. Por tanto, y voy ya terminando, sí que he considerado conveniente comparar este contenido del artículo 14 con el artículo 18 del anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que fue aprobado el pasado 4 de abril. Este artículo 18, en su apartado tercero, pues con el fin de fortalecer esa independencia judicial, pues ya incorpora la posibilidad de que el amparo ante el Consejo General del Poder Judicial incluya una orden para que cese la conducta perturbadora, y en caso de no cumplirse la referida esa orden, se entiende que se está cometiendo un delito contra la Administración de Justicia. Entonces, podemos comprobar cómo este apartado sí conlleva ya una efectividad jurídica, genera una sanción o una infracción respecto a aquel al que vaya dirigido. Es decir, está creando un tipo penal al remitirse al artículo 464.1 del Código Penal, que ese tipo penal es perturbar o inquietar de forma continuada o reiterada a los jueces de recibir orden del Consejo de cesar en dicha conducta. Por tanto, a diferencia del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que como advertíamos antes, en ningún momento hacía referencia a las medidas o sanciones jurídicas que pudieran corresponder en caso de ataque a la independencia judicial, pues este artículo 18 del anteproyecto ya se establece, por lo menos, o ya sí tiene esa efectividad jurídica al establecer esa sanción en caso de que efectivamente tenga lugar ese ataque. Por tanto, y con esto termino, a la vista de este artículo 18.3 del anteproyecto, considero que el mismo sí que podría constituir una garantía efectiva frente a la presión o frente a los grupos de presión o de comunicación que pretendieran influir en la opinión del juzgado, puesto que mejoran eficacia al actual artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial al conllevar esa efectividad jurídica. Aunque sí que advierto que por los tiempos legislativos que corren, no creo que el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial vea finalmente la luz. Con eso termino. Siguiente comunicante, Francisco Torres Nieto. Título de la ponencia: aspectos a tener en cuenta antes de planificar una comunicación en dispositivos móviles. Sí.
Sí, lo tengo que dejar. ¿Sí? Sí, puede hacer. Perfecto. Sirve el pasador, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es Paco Torres, soy el responsable de comunicación y nuevas tecnologías del Grupo Sequoia y bueno, lo que he querido compartir con vosotros es una serie de pautas a la hora de tener en cuenta a la hora de hacer comunicación en dispositivos móviles. Es decir, ya se plantean estrategias de comunicación integrales que deben adaptarse a cualquier dispositivo y entonces, bueno, pues en principio yo he pasado del razonamiento de que el teléfono móvil posiblemente sea la mayor necesidad creada de la historia. Yo lo planteo como pregunta porque, bueno, no sabe si debemos estar de acuerdo con esta afirmación. Un ponente anterior ha citado la conocida pirámide de Maslow, donde se definen las necesidades de las más básicas a las más prescindibles, y si vamos analizando una tras otra, daremos cuenta que si efectuamos las necesidades fisiológicas, podemos consensuar que el teléfono móvil resuelve problemas de seguridad, podemos intuir o podemos deducir que sí, en el momento en que nos da soporte en situaciones delicadas, podemos concluir que también da respuesta a necesidades de afiliación, de amistad, de afecto, mucho más desde que tenemos móviles conectados que nos ponen en contacto permanente con seres queridos, y que las posibilidades de autorrealización también podrían verse satisfechas. De hecho, entonces no concluiríamos que el teléfono móvil o el smartphone o el dispositivo móvil con conectividad es una necesidad creada, que hace 15, 16 años no teníamos y sin la que ahora no podemos vivir, sino que sería una necesidad, sería un instrumento que ha venido a cubrir muchísimas necesidades a la vez y por eso nos resulta tan imprescindible. Paralelamente, antes de planificar una comunicación en dispositivos móviles, tenemos que reflexionar sobre la nueva economía de la atención que nos han generado los dispositivos móviles. ¿Por qué? Porque cuando se hace comunicación, y mucho más cuando se atiende o se trata de captar atención de personas jóvenes, de edad joven, o que tienen una serie de pautas muy concretas, resulta que ya tenemos alterada la que sería una economía de atención lógica. ¿Esto qué es? Que si yo estoy en una... siempre se ha considerado que el orden lógico de la atención es este, es decir, yo en una reunión presencial siempre voy a prestar más atención que cuando tengo una llamada telefónica, después voy a prestarle atención a cuando recibo un SMS y estoy poniendo por encima de la mensajería instantánea tipo WhatsApp, Telegram, etcétera, dejando para un cuarto nivel el correo electrónico, mensajería instantánea a través de redes sociales o incluso ya otro tipo de comunicaciones. Es sumamente importante a la hora de planificar comunicaciones saber, intuir o estudiar nuestra audiencia, nuestro público objetivo, dónde pone la atención y según en qué momento. Bien, vamos a tratar de profundizar un poco en esto. Yo antes quiero recorrer un poco lo que ha sido la historia de la telefonía móvil, para entender también cómo ha ido evolucionando la estrategia de comunicación, no solo comunicación one-to-one, sino la comunicación de difusión de información. Nosotros tuvimos aquí hace ya unos años, hace aproximadamente unos 15 años, lo que se llamó tecnología 1G, la conocida en España como Moviline, que desapareció concretamente en el año 2003. No me voy a detener mucho esto porque bueno, es historia que más o menos todos los que estamos en la sala hemos podido vivir más de cerca, entonces voy a ir un poquito más rápido en este campo. Este fue el primer teléfono que no se le llamaba móvil de la historia, ¿vale? Fue un teléfono portátil, estaba diseñado para llevarlo en el coche, incluso permitía marcación con la mano. Creo que se ha ido el cable. Sí. Permitía marcar con la mano, incluso un sistema de manos libres que ya para la época era muy avanzado. Hay un vídeo en YouTube, yo lo tengo aquí enlazado y la comunicación está disponible en mi perfil de SlideShare, luego lo facilito, porque el anuncio, el spot publicitario de ese año, estamos hablando de 1981, hace 33 años, ya era bastante bizarro, incluso se presumía como el teléfono podía ir colgado tipo bandolera dentro de la chaqueta y bueno, es bueno un ejercicio de arqueología tecnológica, ¿no?, para verlo. Este quizá podríamos decir que es el iPhone del año 83, es el Dynatac 8000X. La gran novedad de esto, evidentemente, es que era ya un teléfono móvil, se podía llevar en un bolsillo, en un maletín de trabajo, a pesar de que su precio era exageradísimo para la época, rondaba casi los $4.000, imaginaros en un dinero hoy, imaginaros en ese año. Y a mí el detalle que más me gusta que era el teléfono de Zach Morris en Salvado por la Campana, y fue el primer teléfono que los jóvenes, si lo pensamos desde el punto de vista
sociológico, fue el primer teléfono que los jóvenes percibieron como próximo a una generación. Es decir, un adolescente de instituto que tenía su propio teléfono móvil, que en ese momento solo le servía para gastar broma y hablar con su padre, ¿no? Que era un poco, si recordáis, la trama. La historia de la telefonía móvil ha estado marcada principalmente por dos criterios desde el punto de vista comunicativo. Insisto, mi disciplina es la periodística y la comunicativa y no la tecnológica, por lo cual no voy a entrar en ese campo, pero siempre hay una batalla que ha sido la usabilidad versus la comunicación. Si recordamos, en un primer estadio, la obsesión era que los teléfonos móviles fuesen cuanto más pequeños, mejor. Hemos llegado a tener, teléfonos móviles del tamaño de una tarjeta de crédito que finalmente no servían para nada y se corrió el camino contrario. Es decir, los teléfonos móviles, una vez que tocaron suelo en cuanto al tamaño, con la utilidad próxima a lo que era 2G, ahora lo veremos, empezaron curiosamente a crecer otra vez en tamaño ante la necesidad de comunicar más gráficamente, en formato audiovisual, en formato gráfico, en formato interactivo, ¿vale? Y esa ha sido la batalla a la que hemos asistido, ¿no? Estos son los teléfonos móviles que probablemente todos tuvimos por primera vez en el bolsillo. La tecnología 2G, donde ya se mejoraba la calidad de voz, ya se podía salir del país y tener también, gracias al roaming, conexión, y bueno, pues ya había una vocación internacional, había integración con redes de servicio integrado, de RDSI, ¿vale? Esto fue el primer intento de tener una conexión a internet, el WAP. El WAP fue un soberano fracaso, pero sirvió para aprender muchísimo. Esto que veis aquí como ejemplo fue un videoclub que se intentó hacer por formato WAP, que fue un estrepitoso fracaso. Pero de ahí sí deducimos que desde el principio ha habido una vocación para llevar contenido audiovisual, interactivo y descargable de nuestro bolsillo. Y eso dice mucho de cómo estamos viviendo las comunicaciones hoy en día. Esta parte de la historia de la telefonía móvil, el 2.5G, realmente no está reconocida como tal, pero sí es verdad que ya asistimos a elementos de comunicación multimedia pseudo-efectivas. Es fácil recordar la mensajería multimedia por SMS con sonido, ¿vale? Donde todavía la conexión a internet no era una garantía. Y llegamos al año 2007, ¿vale? Donde nace el iPhone con el 3G. No voy a contar ahora el 3G exactamente lo que es, porque bueno, me imagino que compartimos todo ese dato, pero sí se puede considerar que el iPhone fue el que cambió el concepto en cuanto a comunicaciones, y eso es la planificación de comunicación corporativa, vino a cambiárnoslo todo, ¿no? El smartphone ya pasa a ser un ordenador de bolsillo capaz de almacenar datos y de reinventar la comunicación. Hay otro elemento donde por cuestiones de tiempo no podemos detenernos, pero sí ha cambiado también la perspectiva en cuanto a la planificación de comunicaciones, que es que derivado primero del iPhone y concretamente de la empresa Apple y luego seguida esa estela por el resto de desarrolladores, se ha creado un entorno comunicativo y de negocio que es el de las tiendas de aplicaciones, ¿vale? Existe toda una disciplina ya que estudia y donde se puede profundizar muchísimo en cuanto a desarrollar estrategias de gamificación, en cuanto a juegos, en cuanto a comunicación, en cuanto a difusión de mensajes, incluso hasta gestión de emergencias, ¿no? De toda tipología. Y eso nos lo permite el cambio de concepto en cuanto a la comunicación en Internet pasa de hacerse de la página web a la aplicación. Y entonces, bueno, ahora mismo estamos andando ese camino y yo creo que se prometen grandes evoluciones en muy poco espacio de tiempo. La implantación de los sistemas operativos al final es lo que marca cualquier estrategia. La implantación de Android actualmente es de más del 70% del mercado, que sigue iOS o Apple con apenas un poco menos del 14%, y el residual, este de gráfico incluso es del año 2012, ahora explicaré por qué. BlackBerry ya está tendiendo a desaparecer el sistema operativo. ¿Por qué nos detenemos en este dato? Porque es imposible planificar una campaña sin conocer a tu audiencia por dónde, qué usos, qué aspiraciones tiene y qué tipo de tecnología tiene en su bolsillo. En ese sentido, bueno, nos enfrentamos actualmente al 4G, incluso ya se está empezando a hablar de 5G. ¿Por qué? Porque se está comprobando que el usuario necesita comunicación audiovisual. Hasta ahora ha sido muy difícil consumir información audiovisual en dispositivos, y no solo por la conectividad, algo que ha venido a solucionar el 4G y que ahora está implantado en la práctica totalidad del territorio nacional en cuanto a grandes ciudades, sino también incluso a los propios dispositivos. Es decir, si antes nos peleábamos, o las operadoras y los fabricantes se peleaban por tener dispositivos cada vez más pequeños
y más operativos para llevar en el bolsillo, ahora necesitamos dispositivos con pantallas más grandes y con sistemas de audio. Y la batalla está actualmente en el audio para poder consumir de manera compartida contenidos audiovisuales en movilidad. Eso es un reto en el que en el momento en que se consiga empezaremos ya, y ya existen plataformas para ello, para consumir series de televisión, programas interactivos y todo tipo de contenido de nueva generación en el campo audiovisual. Esa es la gran obsesión que tenemos ahora los que hacemos comunicación corporativa y comunicación audiovisual online. Y pues en último lugar, necesitamos conocer al usuario al milímetro. En este sentido, yo voy a citar unos cuantos datos del informe de Estado de la Sociedad de la Información elaborado por la Fundación Telefónica. Me voy a detener en el año 2012, tal como os decía antes, porque ha sido el año en que verdaderamente se ha visualizado el cambio del usuario, ¿vale? El mencionado informe nos deja datos como que hay 6 millones de personas que confiesan estar 24 horas conectadas. ¿Qué significa esto? Tampoco nos asustemos, sino que gente que reconoce en nuestro país, hablamos de datos de España, que no apaga el teléfono móvil para dormir, como decía la comunicante anterior, que no apaga el teléfono en horas de trabajo, en horas lectivas en el caso de los estudiantes, es decir, 6 millones de personas, 24 horas capaces de recibir un mensaje, ¿vale? Y la conclusión principal, el smartphone se ha convertido en el centro de la vida digital de las personas. Voy a ir un poco más rápido porque me quiero detener aquí, y esto es especialmente relevante. Las personas entre el 36%, y esto teniendo en cuenta que son datos de 2012, nos llevaríamos el pico un año más para allá, es decir, ya consumen información y están dispuestos a consumir no solo información, sino realizar interacciones económicas en el móvil de entre más de 1 y 3 años. Eso significa que tenemos un público maduro, que tenemos un público que desde hace un tiempo bastante importante ya consume este tipo de información, es decir, están listos para realizar comunicaciones efectivas. Esta línea del tiempo, y por último, esto ya es lo último que quiero contaros, identifica los usos y costumbres del usuario, es decir, desde que, por ejemplo, el 55% de las personas reconocen que lo primero que hacen al levantarse es mirar su teléfono móvil, ya tenemos un dato bastante importante en ese sentido. Continúan con él en el momento del desayuno, lo retoman a mediodía y en horas de trabajo. En horas de trabajo se trabaja ya mucho más en ordenador portátil que en ordenador de sobremesa. Me voy a saltar todo el día para no extenderme. Y fijaros, el 51% de los usuarios entrevistados reconocen irse a la cama con el ordenador portátil. Eso es Juego de Tronos, eso es Mad Men. Es decir, nos vamos con el ordenador a consumir información, comunicación audiovisual directamente a la cama. Ya no estamos hablando ni de tabletas, que también aparecen en el estudio, ni de teléfonos móviles. Hablamos de dispositivos de consumo cómodo y ergonómico, ¿vale? No voy a tener mucho más. Muchas gracias por vuestra atención y agradecido. Muchísimas gracias, Pedro. Vale, me explico. No sé, a lo mejor tienen ahí por si quieren preguntar. Bien, los siguientes comunicantes son Estefanía Marín Sáenz y Darío García Contreras, con el título Impactos, riesgos y uso nacional de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación primaria. Bueno, yo voy a ser lo más breve posible. Voy a empezar presentando el índice de nuestro trabajo y se localiza un breve esquema que indica en el punto en el que nos encontramos, para que así sea más fácil el seguimiento de la exposición. La mayoría de los menores utilizan los ordenadores e internet, y para recoger este impulso, los docentes debemos de incluir en la práctica educativa estos nuevos elementos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, viendo que Internet es una herramienta útil y versátil dentro del ámbito educativo. No obstante, esta herramienta presenta también unos aspectos negativos, que los más frecuentes son los siguientes: pues el uso de páginas fraudulentas y de contenido de adultos,
las páginas de juegos online, las páginas de apuestas y bingo, el uso desmesurado y excesivo de las redes sociales, el acoso dentro de las mismas, la permanencia en Internet de la información que se sube, la pérdida de la privacidad y la pérdida del sentido de la realidad. Se tiene en cuenta que en horario lectivo los menores también tienen acceso a Internet mediante sus teléfonos inteligentes. Con este objetivo, con el objetivo de evitar esto, se realiza una serie de propuestas, de las cuales se desglosan en propuestas para los docentes, propuestas para el centro, para el ámbito familiar y para el individuo en relación al ámbito social. A los docentes se les propone lograr una mayor participación y motivación por parte del alumnado. Otra de las propuestas es utilizar una metodología basada en centros de interés y proyectos de investigación, donde el alumno no solo adquiere y desarrolla los contenidos, sino que además se implica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos proyectos con frecuencia se utiliza Internet para la búsqueda de información del tema que se está trabajando. La siguiente propuesta es realizar charlas y talleres por profesionales que alerten a los menores de los riesgos y de las consecuencias que tiene el uso de Internet. Por último, el docente no debe de olvidar la formación del alumnado, no solo para la utilización de Internet, sino también para el desarrollo en valores sociales y culturales. Las propuestas para el centro es necesario que se vean las nuevas tecnologías como una herramienta que debe de estar al servicio no solo del alumno, sino también del currículum. Por este motivo, se tiene que formar al profesorado para el dominio de las nuevas tecnologías, además de que los profesionales que trabajan en el centro tienen que aceptar y compartir los valores que existen en el centro educativo. Algunos hogares presentan dificultades económicas por lo que no tienen acceso a Internet desde casa. Para estos padres se les aconseja que acompañen a su hijo a la biblioteca, que busquen información y que les ayuden en la medida de lo posible, además de que ellos también se formen en el uso de las nuevas tecnologías. Para los hogares que sí tienen acceso a Internet, se les aconseja que limiten el tiempo del uso del ordenador, que los padres lleguen a un acuerdo antes de discutir, porque puede haber diferentes puntos de vista y antes de discutir delante del niño tienen que llegar a un acuerdo, y tienen que tener unas habilidades de negociación con su hijo. Además de que, como padre y figura modelo para el niño, no tienen que hacer uso de videojuegos o información violenta, sexual o morbosa delante del menor. El uso que el niño hace de Internet puede causar problemas cuando el tiempo de conexión va a repercutir o a tomar un afecto incorrecto en el desarrollo de la vida cotidiana del niño. Por eso, el propio individuo puede limitar su hora o las horas que pasa conectado, además de exigirse realizar otro tipo de actividades, deporte, ir al cine, salir con los amigos, siendo necesario la adquisición de un sentido crítico ante el consumo de las nuevas tecnologías. El docente piensa no solo en alfabetizar tecnológicamente como una actividad a desarrollar conocimientos y habilidades del dominio de Internet, sino que desde el aula se van a plantear unos valores y unas actitudes tanto sociales como políticas, trabajando así una competencia digital basada en valores. Ya se conoce el impacto que ha tenido Internet en nuestras vidas y se ha propuesto desde diferentes ámbitos unas estrategias para el uso y consumo adecuado de Internet. Ahora los docentes y los padres, que son conscientes de los riesgos que cada día sufren los más pequeños, necesitan de tener una información que tiene un sentido sin una correcta educación. O sea, toda esta información no tiene sentido si no educamos a nuestro hijo en valores. Bueno, estos valores he destacado el respeto, la tolerancia, colaborar, integrar y ayudar, para así crear, digamos, un mundo mejor y un futuro mejor para todos. En la última diapositiva
Se expone un poco la bibliografía que se ha tenido en cuenta en la comunicación y bueno, solo daros las gracias por vuestra atención. Bien, nos queda una última comunicación. Estrella Martínez Rodrigo y Lourdes Martínez Rodrigo. Sánchez Martínez. Ah, entonces... no, perdón, está arriba. Sánchez Martínez. He puesto la presentación. Sí, por eso, por la... Bueno, yo soy Lourdes Sánchez, soy doctoranda en el área de comunicación y publicidad y en la comunicación he pretendido analizar la relación que se produce entre adolescentes, jóvenes y marcas en las redes sociales. Para empezar, a modo de introducción, que ya lo hemos estado viendo a lo largo del Congreso, los principales usuarios de las redes sociales son sobre todo los adolescentes y los jóvenes. Como podemos ver en estos gráficos, pues principalmente los adolescentes más concretamente, porque son más vulnerables. El 93% es usuario de alguna red social y se conectan a ellas cada día. Tienen conocimientos principalmente de Facebook, Twitter y Twenty, pero su red preferida es Twenty. Ante este panorama, pues las marcas han encontrado en las redes sociales un lugar propicio para aproximarse al target y conectar con él. Además, la red social Twenty y todas pues, proporciona ciertas ventajas tanto para las marcas como para los usuarios. La interactividad, la inmediatez en la comunicación, la posibilidad de personalizar el discurso y dirigirse concretamente a un usuario, la participación que genera entre los propios adolescentes y jóvenes. Además, las marcas aportan experiencias lúdicas, por ejemplo, le ofrecen juegos, videojuegos, etc. Otra cuestión importante es que un poco se confunde en estos entornos la información con la publicidad. Y estos datos, pues, según bastantes estudios que se han realizado últimamente, demuestran que el contacto y también, sobre todo, las experiencias lúdicas que las marcas aportan a los adolescentes puede producir una fidelización a lo largo de toda su vida. Una fidelización con respecto al producto o la marca. En el caso, bueno, hemos elegido para esta comunicación el caso de Coca-Cola en la red social Twenty, porque Coca-Cola es la marca que tiene un mayor número de seguidores desde su inicio. Coca-Cola siempre ha sido precursora de las redes sociales. Hace ya bastantes años, durante más o menos el 2006, bastante antes, creó, antes de que surgiesen las redes sociales que hoy virtuales, que hoy todos entendemos, creó una plataforma virtual que se llamaba el Movimiento Coca-Cola, que tenía dentro juegos, foros, chats y que los usuarios podían relacionarse tanto con la marca como entre ellos. Además, presentaba características propiamente publicitarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, los adolescentes podían jugar a un juego de fútbol donde se encontraban continuamente referencias a Coca-Cola. Imágenes de la marca, vallas publicitarias en el propio videojuego, etc. Esta plataforma desapareció y en 2010, ya cuando empezó el asentamiento de las redes sociales, fue una de las primeras marcas en insertarse en la red social Twenty, en publicitarse con un perfil de marca en esta red. A lo largo de su inicio hasta la actualidad podemos ver el número de seguidores que ha conseguido Coca-Cola en la red social. Debemos decir que estos seguidores se declaran voluntariamente seguidores de la marca. Y este hecho favorece que la marca tenga un conocimiento detallado del consumidor, información sobre la edad, el género, incluso los intereses que tienen estos adolescentes y jóvenes. Además, es un entorno en donde se produce una microsegmentación del target, es decir, la marca puede dirigirse a un perfil muy concreto de público y por tanto adaptar esa publicidad justamente a ese perfil y conseguir así un efecto persuasivo mayor.
Además, el hecho de que la marca hable y se dirija a estos usuarios produce una humanización de la marca. Y un aspecto muy interesante es la influencia del grupo y control. Con esto nos referimos a que he visto que la red social 20, cuando un usuario se mete, por ejemplo, con la marca Coca-Cola o hace referencia a la competencia, por ejemplo, a Pepsi, no es Coca-Cola, sino que son los otros usuarios los que recriminan su comportamiento a este adolescente, de manera que se produce un poco gratificaciones y castigos, ¿no? Y son los propios adolescentes los que se comportan como embajadores de marca y hacen una publicidad gratuita, influyendo en el resto de adolescentes. Pues teniendo en cuenta estas características, pues el objetivo de esta comunicación ha sido analizar la estrategia que lleva a cabo Coca-Cola en la red social 20, y más concretamente hemos podido comprobar que una estrategia básica es el regalo de obsequios a los adolescentes y a los jóvenes. Y a partir de ahí también se ha analizado la aceptación y respuesta de los usuarios y las diferencias en el comportamiento de los chicos y de las chicas. Para ello se ha utilizado una metodología que es la etnografía digital, es decir, hemos recabado todos los datos, tanto los mensajes emitidos por Coca-Cola como las contestaciones de los usuarios a lo largo de un mes, y los resultados son los siguientes. En primer lugar, podemos ver que con las redes sociales se ha producido un cambio en el concepto tradicional de obsequios promocionales. Estos obsequios generalmente se ofrecían como acompañando a un producto cuando este se adquiría en un supermercado, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, con las redes sociales, estos obsequios promocionales ya no se producen cuando alguien realiza la compra del producto, sino que directamente se premia el seguimiento de los usuarios, favorece para captar la atención de estos usuarios y también para fomentar su participación en las redes sociales y al mismo tiempo captar a nuevos seguidores, nuevos niños por lo general, que quieran obtener regalos que ofrece la marca. Coca-Cola ofrece obsequios de diferentes índoles, que ahora lo veremos, en más de la mitad de los mensajes que emiten 20. Esta es la proporción de los diferentes regalos que hacen. Destaca principalmente, no sé si se ve en el gráfico, bueno, el contenido propio de la marca. Esto manifiesta el claro carácter publicitario del perfil de marca y ofrece spots que se emiten tradicionalmente en televisión o en otros medios y jingles, canciones que los usuarios pueden descargar y que están asociadas a la marca. En segundo lugar, hacen referencia a regalos relacionados con la música, principalmente entrada a conciertos, al cine, también entrada al cine, incluso DVD, también a objetos tangibles, ofrecen desde móviles, auriculares, todo tipo de obsequios. Y educativos, finalmente, que es la menor proporción, que hacen referencia a entrada al teatro o viajes, por ejemplo, un caso concreto es un viaje a Nueva York para asistir a cursos y a conferencias. Teniendo en cuenta estos datos, este gráfico muestra la respuesta de los usuarios al diferente tipo de obsequios que realiza Coca-Cola. En primer lugar, destaca la música. La música es el interés más manifiesto por parte de los usuarios. Después, el cine, aunque esto contrasta un poco con los estudios actuales sobre los intereses de adolescentes y jóvenes publicados por Injuve, que señalan que el cine es una de las actividades que casi menos importa a adolescentes y jóvenes, incluso va por delante el no hacer nada o el descansar. La gran proporción que adquiere el contenido propio de la marca manifiesta la clara influencia que esta publicidad tiene sobre estos usuarios. Y bueno, finalmente decir que los educativos concuerdan con los estudios publicados, que es lo que menos interesa. Justamente lo que menos interesa a los jóvenes parece ser que son el teatro y asistir a cursos o a conferencias. Bueno, finalmente decir que hay claras diferencias entre el comportamiento de chicos y el comportamiento de chicas. Las chicas muestran un claro interés en la música y un claro desinterés por las actividades educativas, mientras que los chicos, como podemos ver, participan en todos los tipos de obsequios, independientemente de su naturaleza, y son más proclives a participar en la red social.
Como conclusiones, pues decir que estos regalos que ofrece la marca y que ya realizan todas las marcas en las redes sociales, pues favorece una asociación de la marca con lo positivo y también una fidelización, produce una fidelización en los receptores. Y sobre todo más cuando estos se tratan de adolescentes y de jóvenes. El comportamiento de la marca manifiesta un claro interés publicitario, como así lo manifiesta que dedican principalmente sus comentarios para ofrecer contenido propio. Los intereses de los adolescentes son la música, el cine, bueno, ya lo hemos dicho, los contenidos propios de la marca, los obsequios tangibles y finalmente los que menos interesan, los educativos. Y podemos decir que del comportamiento de los usuarios se desprende que por lo general responden a sus intereses propios. Por ejemplo, su marcado interés por la música le hace responder más en estos mensajes, pero también se produce una marcada influencia de la marca y de la publicidad de marca. En términos generales, y bueno, para terminar, decimos que el comportamiento entre chicos y chicas es diferente. Los chicos son menos selectivos, intentan obtener todos los regalos independientemente de lo que sean y tienen unos intereses menos definidos, mientras que las chicas son más selectivas, participan menos y solo lo hacen en los obsequios que quieren realmente, que les interesan. Y bueno, para terminar, el efecto persuasivo y la influencia del perfil de marca de Coca-Cola en 20, por tanto, podemos decir que es mayor sobre los chicos, adolescentes y jóvenes que sobre las chicas. Y nada. Bueno, gracias a todos, especialmente a los comunicantes, a los que esperemos que estas sean las primeras experiencias de una larga y fructífera carrera en lo profesional y en lo académico. Creo que ha sido un congreso con mucho contenido, con gran interdisciplinaridad o transdisciplinaridad, en la que hemos podido aprender dentro de nuestra propia disciplina de otras áreas y también de otras disciplinas muy diferentes, abrir la mente, y de eso es de lo que se trata en la universidad, ¿no? Y además un congreso digital en el que se da la particular circunstancia de que ya tenemos mucha más gente fuera que dentro, mucha más gente viéndonos desde fuera, y la difusión que va a tener esto es mucha más la que ahora va a tener una vez que todo esto está colgado en internet. Vuestras ponencias están en internet. A los comunicantes debo decir, esto es un capítulo de libro, en un libro digital, en una editorial, que además, como no se quedan los derechos de autor, pues en 2 o 3 semanas que lo revisemos un poquito mejor y haya algún ajustillo, pues está colgado en Dialnet, que si investigáis todos la conocéis, y indexado en Google, con lo cual pues cualquiera en el mundo que sepa hispanohablante, 1.000 millones de personas, pues pueden saber que vosotros conocéis de este tema, ¿no? Y de eso es lo que se trata cuando hablamos de utilizar también en la universidad lo digital, ¿no? Pues poner el conocimiento que se genera en la universidad, aprovechar ese conocimiento, ponerlo en conexión con el que está también fuera de la universidad, crear más conocimiento y ponerlo a disposición del universo mundo con los instrumentos que tenemos ahora, que son los de la sociedad digital, es decir, maximizar ese aprovechamiento en lo positivo, en las oportunidades, y poner los mecanismos para evitar también los riesgos que tiene, que es de lo que al final pues, hemos tratado mucho y bien en este congreso. Muchas gracias, felicidades a todos y esperemos que de verdad lo hayáis aprovechado y lo difundáis por dentro y fuera y en las redes, ¿no? Muchas gracias.